Bienvenidos a una de las islas más bonitas del Mediterráneo. Bienvenidos a Menorca. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? En este vídeo os haremos un recorrido por las calas más famosas de la isla, junto con unos consejos para poder visitarlas de la mejor forma posible. Las calas del sur se caracterizan por su arena blanca, fina y con aguas turquesas. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Mientras que las del norte son famosas por su color rojizo de la arena en contraste con el azul del mar. When it's gray outside, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Nuestra primera parada es la cala en Brut. Situada al oeste de la isla y a pocos kilómetros de Ciudadela, su principal rasgo característico es la ausencia de arena, lo que puede resultar un poco incómodo para los más puristas. La gente se sitúa en las plataformas de roca pulida que se encuentran sobre las rocas. Es una cala orientada a aquellas personas que no buscan la tranquilidad, porque es normal encontrarse numerosos grupos de gente joven con música saltando desde lo alto de las rocas al mar. No hay demasiadas escaleras de subida a las rocas desde el mar, así que busca bien dónde situar la toalla para poder bañarte sin tener que ir de plataforma en plataforma buscando escaleras de subida o bajada al mar. No cuenta con parking, pero al estar cerca de urbanizaciones es fácil encontrar lugar donde dejar el coche. Nuestra segunda cala es la que está situada más al suroeste de la isla, es el Arenal de Son Saura. How come the stars come to shine? Esta playa cuenta con un parking compartido por 3 playas, por lo que si queréis encontrar sitio, que no se os peguen mucho las sábanas, sobre todo en los meses de julio y agosto, cuando hay mayor afluencia de turistas. Yeah, it makes me wonder. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando después de una caminata de 10 minutos desde el parking nos encontramos la playa muy afectada por la posidonia oceánica, o hablando claro las algas, que además desprenden un olor bastante desagradable al secarse al sol. Por suerte, unos metros más adelante está la playa de Bellavista, que a pesar de compartir agua con el Arenal de Son Saura, estaban totalmente limpias tanto la arena como el mar. Es una playa bastante extensa pero muy estrecha, apenas tiene 4 o 5 metros de distancia desde la pasarela de madera hasta el mar, pero eso nos gustó porque nos encanta poder dejar las toallas muy cerca del mar. Una vez en el agua parece que estás en una piscina natural, porque por más que avanzas apenas llega a cubrir por la cintura. Al tener esta poca profundidad, la temperatura del agua es un poco más elevada que en otras playas de Menorca. Caminando por la pasarela de madera de la playa de Bellavista, más o menos por la mitad, nos encontramos con un sendero a la izquierda que lleva directamente a una de nuestras calas favoritas, la cala de Destalayer. Hey, I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. Después de una pequeña caminata de 10 minutos desde la playa de Bellavista, llegamos a una de las calas más pequeñas y recónditas de Menorca. Está situada entre la cala de Turqueta y Son Saura, por lo que también es posible aparcar en Turqueta e ir andando hasta ella, pero después de haber hecho ambos trayectos personalmente os recomendamos aparcar en el Arenal de Son Saura e ir andando hasta la cala, ya que el parking de Turqueta se llena muchísimo antes y el camino es más sencillo desde Son Saura que desde Turqueta. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any game. Con unas aguas tranquilas color turquesa, arena fina y no muy concurrida, es una de nuestras calas favoritas de toda Menorca. I found
found a star, I found a star in you. Una de las playas más solicitadas de Menorca es Cala Turqueta, y no es para menos, ya que hasta su nombre le hace justicia. Su arena fina y sus aguas color turquesa la catapultan a ser uno de los paraísos de esta isla. Yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. Aunque estamos hablando de una cala virgen, Cala Turqueta te hace disfrutar de comodidades como es tener aseos, personal de socorrismo y hasta incluso en el parking un chiringuito para poder comer y beber algo. Esta cala está situada a 14 kilómetros de Ciudadela. Si vuestra opción es ir en coche o moto, tened en cuenta que es una cala que en los meses de verano se masifica y que posiblemente si no llegáis temprano, estamos hablando de las 8 de la mañana, pues ya no os dejen entrar. Revisad bien los paneles que durante el trayecto os encontraréis, que os avisan de qué parkings están llenos y cuáles todavía no. Como consejo, si no os gusta madrugar demasiado para ir a una playa y no os queréis perder la experiencia de estar en Cala Turqueta, lo mejor es coger un bus en Ciudadela, concretamente el número 68, que os dejará en la entrada del parking. Os dejamos en la cajita de información los horarios de estos buses en la época de verano. Una vez allí tendréis que caminar unos 10 minutos y ya podréis disfrutar de esta impresionante cala. Million years before, and I do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so honest. Nuestra próxima cala es una de las calas más famosas de Menorca, la cala Macarella y Macarelleta, cuyas postales son las más típicas y conocidas de la isla, gracias al color turquesa de sus aguas y a los numerosos veleros que atracan en los alrededores. Million years before, and I do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can. Está situada al suroeste de Menorca, a unos 25 minutos de Ciudadela y a 1 hora de Mahón. Para llegar hay diferentes opciones. La primera implica madrugar lo suficiente para no encontraros el cartel de lleno en el parking de la propia cala. Si llegáis antes de las 9 de la mañana es probable que consigáis aparcar cerca y solo tendréis que hacer una caminata de unos 15 minutos. It's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any game. En verano, a partir del 1 de julio y con el objetivo de regular la presión humana sobre la playa, únicamente se puede llegar a esta cala en bus. El precio del trayecto es de 4,60 € ida y 4,60 € vuelta. Os dejamos abajo en la descripción una web desde la que podrás obtener más información sobre el bus, reservar plaza y ahorrar en la compra de los billetes. La segunda opción, para aquellos que no nacieron para madrugar, pero sí para caminar, consiste en aparcar el coche en Cala Galdana, que tiene una zona muy extensa de aparcamiento, y así se puede hacer un poco de senderismo hasta Macarella. El trayecto dura unos 30 minutos y no es apto para personas con problemas de movilidad, gente mayor o niños muy pequeños. Es una de las pocas calas que cuenta con un chiringuito para comer y también con baños y duchas por si quieres quitarte el salitre del mar y ponerte algo más cómodo al terminar la jornada de la playa. Muy aconsejable desviarse a mitad de camino a la cala para apreciar la belleza de las dos calas hermanas, la Macarella y Macarelleta, desde el espectacular mirador situado en uno de los acantilados que resguardan ambas calas. Para llegar a la cala hermana Macarelleta tendréis que continuar el camino por el borde derecho de la cala Macarella durante 10 minutos. Es habitual encontrarse personas practicando nudismo en esta. Hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. 'Cause Si no estás hecho para largas caminatas bajo el sol abrasador y se te pegan las sábanas con lotite, Cala Galdana quizás sea una de las playas más apropiadas para ti. Podrás aparcar bastante cerca de la cala sin importar la hora del día a la que llegues.
Está situada a 23 kilómetros de Ciudadela y a 36 kilómetros de Mahón. También es muy apropiada para familias y cuenta con todas las comodidades, tiendas, tumbonas, chiringuitos. Personalmente, nosotros preferimos las calas más vírgenes y no tan orientadas al turismo, ya que esta tiene un imponente hotel Meliá construido a primera línea del mar que le resta un poco de belleza a la playa. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day. En Cala Galdana tendréis la oportunidad de alquilar una barca a motor. El precio es de 65 euros por 2 horas o 100 euros por 4 horas, lo que os permitirá recorrer buena parte de las calas del sur de la isla desde otro punto de vista. Las barcas tienen volante y son aptas para 4 personas. No os olvidéis de visitar el mirador que se encuentra en el acantilado, al que se puede llegar en coche porque las vistas con la puesta de sol os aseguro que merecen la pena. By the rain. Darling, you've got to keep holding on. Al este de Cala Galdana nos encontramos con una de nuestras calas favoritas de Menorca, Cala Mitjana y su hermana Mitjaneta. If you try to get some sleep, if you give up the fight, Esta última no tiene arena, por lo que la gente se suele situar por las rocas que la bordean. Para llegar desde Ciudadela tendrás que recorrer unos 22 kilómetros hasta llegar al parking de la propia cala, que no suele abarrotarse como el de Turqueta o Macarella, así que es una buena opción si ese día no te apetece madrugar. En caso de que vengas de Mahón, el recorrido son 10 minutos más. Una vez llegas al parking te espera una nueva caminata de 15 minutos hasta la primera playa, 25 si decides ir a Mitjaneta. Eso sí, el camino es mucho más amigable que en el resto de calas. En caso de que el parking estuviese lleno, otra opción es aparcar en la zona del mirador de Cala Galdana e ir andando por los caminos que están perfectamente indicados. No creemos que haya mucha diferencia de tiempo entre el trayecto desde el parking y el trayecto desde el mirador de Cala Galdana. Al llegar a la playa os esperan unas aguas turquesas con una temperatura muy agradable y unas vistas entre acantilados preciosas. Ah, y mucha gente. Es la playa en la que más gente vimos. holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Si en el sur las playas se caracterizan por arena blanca y aguas turquesas, las calas del norte nos regalan paisajes rojizos en contraste con el azul del agua. Por falta de tiempo solo pudimos ir a 2 playas en el norte de la isla, pero creemos que son las más bonitas para visitar. Empezamos por Cala Pregonda. Está situada a la misma distancia de Mahón que de Ciudadela y para llegar a ella deberás caminar unos 25 minutos desde el parking de la cala Vinimela. El parking es muy amplio y es fácil encontrar sitio, pero cuanto más tarde llegues, más lejos vas a aparcar. Como advertencia, tened cuidado con las indicaciones de Google Maps. A nosotros nos intentó meter por caminos privados. Cuando lleguéis a una bifurcación, mirad bien los carteles urbanos e intentad seguirlos siempre. Si queréis ir a Cala Pregonda, no pongáis las indicaciones para llegar a la cala. Ponedlas para ir al aparcamiento de Vinimela, que es lo más cerca que podréis llegar en coche o en moto. El resto de caminos son privados, así que os tocará dar la vuelta en determinado punto si ponéis las indicaciones a Cala Pregonda. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part.
La cala es preciosa, arena rojiza, agua cristalina y con temperatura agradable, paisaje montañoso alrededor, veleros y barcos de recreo anclados en el mar, un lugar único. Al lado del parking hay un restaurante que te parecerá como encontrarte con un oasis en el desierto a la vuelta de la cala. Si no lleváis nada para comer, es una buena opción para reponer fuerzas al mediodía y continuar la jornada en la playa cercana, Vinimella. O también podréis ir a otra de las calas más bonitas del norte, de la que os hablaremos a continuación. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see what's to destroy. A 10 minutos en coche del parking de Cala Pregonda y con uno de los accesos más fáciles de todas las calas que hemos visitado, nos encontramos con una de las mejores playas de la isla, pero que cuenta con un gran inconveniente: las medusas. Si al aparcar el coche y recorrer los escasos 10 minutos de trayecto que separan el parking de la playa, te encuentras ondeando la bandera de medusas, da la vuelta y busca otra playa, porque te costará un mundo meterte en el agua por miedo a que te piquen. Y eso, estando a más de 30 grados bajo el sol, puede hacer eterno el día de playa. Nosotros nos metíamos durante unos segundos a refrescarnos y, a pesar de ver las medusas, que la mayoría eran de tamaño de la yema del dedo meñique, ninguna nos llegó a picar. Pero había unos niños jugando tranquilamente en el agua, a uno de ellos le picó una y salió corriendo por encima del agua. En cuanto a la playa en sí, parecida a la de Cala Pregonda: paisaje montañoso, arena rojiza, aguas cristalinas y muy tranquila. Apenas había gente cuando llegamos, quizá mucha gente, al ver la bandera de medusas, decidió dar la vuelta, pero por comentarios de Google, la tranquilidad es una de las características de esta playa. Y a escasos 7 minutos en coche de esta cala se encuentra el faro más bonito de toda la isla, el espectacular Faro de Caballería, donde podrás disfrutar de una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo. Es aconsejable ir una hora antes de la puesta de sol para tener sitio donde aparcar. En el faro hay una cafetería donde puedes refrescarte mientras esperas a que se acerque la hora del atardecer. Estas han sido las calas que hemos visitado en nuestro viaje a Menorca. Déjanos en comentarios qué te han parecido y si has estado en alguna de ellas. En próximos vídeos elaboraremos un presupuesto aproximado del viaje a Menorca, así que no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para que os notifique cuando subamos un vídeo. Dejad un buen like en el vídeo, que nos ayuda mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. Nuestra primera parada. Esta playa cuenta con un parking compartido por Está situada al suroeste de Menorca, a unos 25 minutos de Ciudadela y a 1 hora de Meón. El precio del trayecto es de 400 euros. Sí. Desde el espectacular mirador situado en uno de los acantilados que resguarda. Desde el espectacular mirador situado en uno de los acantilados que Esta última no tiene arena, por lo que la gente se suele situar por las rocas que la bordean. Pero si lo has dicho bien, ¿para qué lo vuelves a decir? Porque no lo dije bien.